Muy bien, vamos a ver este tema que se titula Evangelismo. ¿Alguna vez has escuchado de evangelismo? ¿Qué es eso de evangelismo? Bien, lo hemos dividido en dos partes. Entonces, iniciamos con parte uno y esta pues vamos a remontarla a través de la etimología. ¿Te parece bien? Muy bien, empezamos con este número Strong, el H1319, que es bazar. ¿Qué es esto de bazar? No tiene que ver nada con venta de algo, sino que bazar viene de una bet, una shin, una resh, ¿correcto? Efectivamente es un trigramatón y significa estar fresco, a estar alegre, mensajero. También significa anunciar buenas nuevas, alegres nuevas, exactamente, predicar. Y vamos a ver este texto de Nahum 1.15, donde también se localiza a través del número Strong este texto tan formidable que dice Nahum 1.15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que pregona la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará por ti el malvado, pereció del todo. Entonces aquí, ¿dónde nos encontramos esto de bazar? Aquí, donde dice buenas nuevas. Por consiguiente, nos dimos a la tarea de, en busca de este bazar, que es el H1319, y con este numerito que estamos viendo aquí, el H1319, lo buscamos a través de la Biblia, Biblias con Strong, y pues ya es muy práctico hoy en día manejarlo porque nada más pones el numerito y te da todos los textos. Entonces vamos a ver que bazar, que es el H1319, lo vamos a buscar en todo el texto bíblico en donde se va a encontrar. Y vemos aquí en primero de Samuel 4:17, significa mensajero. 31:9, buenas nuevas. Y así fuimos buscando texto tras textos. En unas aparece mensajero, en buenas nuevas, las nuevas, exactamente, sigue las nuevas. Aquí es mensajero, aquí nuevas. Y así nos fuimos corriendo todos los textos donde vamos encontrando efectivamente todas las posibilidades de traducción de este término bazar, como se va aplicando a lo largo del texto bíblico. En otras significa anunciada, anunciadora, mensajero, nuevas de bien. Aquí en Isaías se menciona, se utiliza mucho bazar. Jeremías con nuevas, y Nahum, que fue con el que hace rato en la lámina anterior se está mencionando, ¿no? Entonces, el significado de bazar lo reescribimos, ¿sí? Y significa, pues, orientado a lo que es el Evangelio. Y claro está que cuando dice que significa fresco o significa lleno o alegre, involucra a personas con, por supuesto, ¿sí? Si tú en un momento determinado, no, es que yo quiero hablar del Evangelio y demás, permíteme tantito. Tienes que estar con estas tres características: estar fresco, estar lleno, estar alegre. Por consiguiente, estas personas tendrán que tener una buena actitud, por supuesto. También tendrán que tener un buen talante, ¿eh? No, nada más porque, no, que cualquiera puede hacerlo. No, señor. Tienes que tener una moral buena y disposición, por supuesto, ¿sí? Entonces debes de ser también empático. Alguien que no es empático, que es arrogante, que es chocante, no, ese no le queda ser evangelio, hablar del evangelio, ¿sí? ¿Cómo vas a llamar a alguien si ni siquiera tienes esas características? Entonces, en cuanto a lo que es fresco, dice aquí que también hay otra palabra que es ranan, que viene de esta palabra hebrea con una resh, con una ayin, una nun final. Y esta significa flor, fresco, exactamente verde o frondoso, ¿sí? Entonces, si alguien dice, no, es que yo me siento fresco, seguro tendrás que sentirte así como esto.
algo que está frondoso, algo que está floreando, verde, fresco, ¿sí? Y por ejemplo dice aquí Deuteronomio 12:2, debajo de todo árbol espeso, frondoso o hermoso, según la versión, claro. Entonces, cuando dice frondoso, aquí se refiere a Ranán, que es el H7488, y el Salmo 52:8, más yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. Aquí está, verde, ¿sí? Es Ranán. Y el Salmo 92:10, seré ungido con aceite fresco. Entonces, pues esto es lo que se refiere a Ranán, ¿sí? Que es estar fresco. Pero también dice estar lleno. ¿Lleno de qué? Eso sería interesante. Puesto que basar, acuérdate que significa estar lleno, pero ¿de qué vas a estar lleno? Dice en la PDT el Salmo 25:12, el Señor guía a quien le teme y respeta, lo guía por el camino que conduce a Dios. Entonces, aquí es interesante eso porque el Señor guía a quien le teme y respeta. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estará lleno de virtudes, convicciones y principios. Y vamos a entender esta parte de esta manera. Si alguien va a estar lleno de virtudes, convicciones y principios, por supuesto que tendrá que tener que ver con esto. La turbulencia de la vida no los mueve. ¿Tienes actitud? Y aunque pases por momentos difíciles, tu actitud no. Posiblemente en algún momento te sientes debilitado, pero tu actitud te hace que te levantes y que le sigas echando ánimo. ¿Sí? Nuevamente esta partecita. Estos son los que declaran sentirse muy contentos al escuchar a otros desear estar en la casa de oración. Y dice este texto, yo me alegré con los que me dicen, vamos a la casa del Señor, en el Salmo 122:1. Este otro texto dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, y fíjate, que es inconmovible, que permanece para siempre. Es decir, pase lo que pase, se mantienen firmes, constantes. Y dice aquí, me acuerdo cuando acompañaba yo a la multitud, cuando lo conducía hasta el templo de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, entre la alegría del pueblo en fiesta. Entonces, nos llamó mucho la atención el Salmo 135:2 en esta versión RBC. Correcto. Entonces, dice aquí, mientras llevaban a Jesús de camino al Gólgota, ¿te acuerdas de esa parte? Que lo van a crucificar al estilo romano. Les dijo a las mujeres, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y vamos a resaltar esta parte, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿de quién estaban hablando? Lucas 23:31. El maestro se autodenominó árbol verde. ¿Por qué verde? Pues porque simple y sencillamente estaba llena, un árbol verde es aquel que está lleno de agua. Y si está lleno de agua, entonces por consiguiente vamos a tomar esto, ¿sí? Que la evangelización es de adentro hacia afuera, ¿sí? No puedes hablarle a alguien de darle las buenas nuevas si no te evangelizas tú. Dice allá Romanos 2:21, muy importantemente, tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo, por eso la evangelización es de adentro hacia afuera. Lo remarcamos y lo requete marcamos, ¿sí? Evangelización de adentro hacia afuera. Entonces, debemos de empezar por nosotros. Y dice, vamos a resaltar esta parte de Stephen Covey, porque hay un curso que él da, y dice, el enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera, ser distinto, y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allí afuera. Puedo ser más ingenioso, más diligente, más creativo, más cooperativo, ¿sí? Pero insistimos, tiene que ser de
adentro hacia afuera, ¿sí? Y él es el que da este curso, ¿sí? ¿Qué curso da? Uno que se llama los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no? Entonces dice, el cambio se produce de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces tienes que arrancar la cáscara y ver qué hay dentro. Y esperar que lo que está dentro, lo que vas a pregonar o a enseñar, pues sea lo que efectivamente es. Y no simplemente una máscara. Proceso de adentro hacia afuera. Conforme a Covey, el proceso de cambio se da de adentro hacia afuera y se sustenta en los principios, valores y hábitos de efectividad. Significa entonces que la persona que tiene que asimilarlos internamente, traspasando las resistencias internas y las barreras externas. Entonces, cuando tú vas a tomar esta decisión de cambiar, pues va a haber cosas que vas a tener que superar, cosas que te limitan a ti mismo, porque tú mismo te las pones como esas barreras, y también vas a tener que ver que tienes que romper otras barreras que están fuera en el entorno en el que te desarrollas. Entonces hay resistencias internas y también las barreras externas, ¿sí? Por consiguiente, vamos a mirar este proceso. Este proceso dirás, ay, qué difícil es la vida. No, tranquilo, mira. Es decir que podemos sentirnos de lo peor, pero podemos mejorar. Pero no llegar al nivel de Homero, ¿sí? Dar el extra permite salir del ordinario. Y aquí este cuadrito en blanco significa que ahí vas a llegar hasta donde tú quieras llegar exactamente, ¿sí? Entonces por eso dice aquí, tenemos que permitir que Cristo en este sentido esté más arraigado en nuestro estilo de vida, ¿sí? Porque es un estilo de vida el que vas a adquirir y te tienes que identificar con él. Por ejemplo, dice aquí, 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues vamos a ver algunos textos más que, por supuesto, para cambiar, pues tomaremos las enseñanzas del Maestro, que a su vez él dice, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, allá en Juan 7:14, si no mal recuerdo, pero dice aquí, Efesios 3:17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, así lo menciona, ¿no? Entonces, tenemos que copiar formas. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos, o sea, aprendiendo yo, y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales. Tienes que tener una, ¿cómo te diré? Una identidad, algo con lo que te estés identificando, ¿sí? Y dice, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Entonces, y este otro también nos gusta mucho. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126:6. Dice aquí, 2 Corintios 3:2, que también lo tomamos. Nuestras letras son vosotros escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que da a entender este texto? Pues que tenemos que lograr que incluso las mismas gentes pues nos tengan en un buen concepto, ¿no? En tan buen concepto que sí, efectivamente, nosotros no vamos a ¿cómo te diré? Inducir a las personas que hablen por nosotros
pues de manera ofreciéndoles dinero, qué sé yo, no. Ellos van a hablar solitos qué piensan de nosotros. Y sin que te des cuenta, están hablando en ese momento las personas de ti y saben cómo eres. Entonces lo mejor es que hablen de qué. Por eso dice aquí, nuestras letras sois vosotros escritas en nuestros corazones. ¿Sí? Porque ellos enseñaban y de acuerdo a lo que reflejaban, de esa manera se daban idea de quién era el apóstol Pablo, que es el que está escribiendo esta parte. Por eso aquí los 7 hábitos de las personas altamente efectivas los estamos tomando aquí y lo vamos a adaptar porque dice aquí que hay un propósito en esos 7 hábitos y dice es aprender cómo conducir su vida en una forma realmente efectiva. Si bien es cierto, vamos a ir aprendiendo cosas muy, muy sorprendentes en la Biblia, pero tenemos que aprender cómo dosificar toda esa enseñanza, cómo asimilarla, ¿no? Entonces es como aquel que está escalando una montaña, dice Covey, y dice, pueden presentarse en nuestras vidas algunas piedras que están sueltas. Vas a la montaña, te patinas en esas piedras sueltas y dice que nos hagan resbalar o caer 1, 2, 7 veces. Pero debemos aprender a levantarnos con rapidez, exactamente. No te quedes tirado. Hay que aprender a levantarse pronto. Consultamos este texto de 24:16 de los Proverbios, donde dice que se puede caer 7 veces, pero hay que levantarse. Y lo más pronto si es posible. Al desarrollar los 7 hábitos, se aprenderá entonces a qué. 1. Lograr metas personales y profesionales. 2. Desarrollar mejores relaciones en su entorno, hogar, trabajo, en la iglesia, entre los vecinos, qué sé yo. Entonces, esos 7 hábitos nos van a... Si bien es cierto, lo aprendemos a través del texto bíblico, pero necesitamos esa instrucción que nos haga asimilar más pronto eso que nos está tratando de dar a entender el texto, ¿sí? Y dice también, en suma, de lo anterior se logra ser más efectivo, ¿sí? El 2, por ejemplo, me gusta mucho porque tenemos que desarrollar las mejores relaciones con los demás, ¿sí? El ser muy empático con todos, y no solamente con la persona, sino con todo tu entorno, ¿sí? Entonces dice aquí, los hábitos forman el carácter de la persona. Por efecto consecutivo, vamos a ver algo muy importante, va uno tras de otro. Dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. ¿Qué más? Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter, por supuesto, ¿sí? Y siembra un carácter y cosecharás un destino. Es decir, con ese carácter, con esa actitud que ya te forjaste, por supuesto que vas a conseguir grandes cosas. Lo primero es reconocer que traemos malos hábitos. Eso es importante. Porque si no lo reconoces, entonces va a ser difícil que te quites esa arrogancia. Se necesita un criterio amplio. Al identificarnos viene como consecuencia entonces el interés para cambiarlos. El interés por cambiarlos se contrapone a lo que ya está arraigado. Gálatas 5:17 dice que sí, efectivamente, internamente hay una lucha. Entonces hay que ganarla. Para ello se requiere de audacia para escapar de lo arraigado, ¿sí? Definitivamente se requiere una audacia, que te atrevas, no que te limites. Entonces, esos hábitos, fíjate, dice aquí, conocimiento, y en ese conocimiento debemos de preguntarnos qué hacer y por qué hacer. En esto otro dice que también se relaciona con los hábitos, es la habilidad para es una parte práctica cómo hacerlo. Ya pasas de la teoría a la práctica. Vamos a regresarlo. Repetimos. Aquí vamos a ver los hábitos, cómo están interactuando primero con el conocimiento. Y ese conocimiento se adquiere porque nos tenemos que preguntar qué hacer
y por qué hacer. También está relacionado con la habilidad. Esa habilidad es la parte práctica, cómo hacerlo. Así también el deseo, es decir, querer hacerlo, porque si aprendes todo y no lo quieres hacer, pues entonces pues no tiene caso seguirle, ¿no? Entonces, cuando se crean hábitos, se forma la personalidad. Eso es muy importante. Y cuando se forma la personalidad, entonces se crean hábitos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos forjarnos una personalidad, pero de las buenas, de las buenas. La ética de la personalidad entonces se basa en, para algunos, como una apariencia personal y no toma en cuenta cómo es realmente la persona, ¿sí? Es decir, hay quienes piensan que porque te ven, porque te observaron un cierto día, cierta ocasión, creen que ya tienen el perfil de tu personalidad. Pero, ¿qué creen? Dice aquí, se carece entonces de principios, porque se ve por afuera, ¿sí? Hay gente que da la apariencia por el vestir, porque se sabe vestir, pero no es la personalidad de una persona altamente efectiva, ¿sí? Entonces, es importante, por supuesto, el trato personal para poder que te puedas dar cuenta de esa personalidad que aquel tiene. Entonces, ¿qué impresión doy? Es interesante esto preguntárnoslo. Si no lo preguntas, pues cuando menos sí se escucha de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, ¿qué piensan de mí? Los que están en mi familia, los integrantes de mi familia, el papá, la mamá, los hermanos. ¿Qué piensan de mí los demás ciudadanos o los demás vecinos que tengo? O como un congregante, o qué te parece como un predicador que pudiera ser tú, o como un músico, ¿sí? O como encargado de alguna sociedad. ¿Qué impresión doy? Si nos damos cuenta qué impresión damos o nos hacemos de oídos sordos. No, si nos damos cuenta qué hablan de nosotros, qué dicen de nosotros. Luego entonces, si todos coinciden quién soy, no estás decepcionando a nadie, porque no te estás enmascarando, ¿sí? Pero es que dicen todos que soy de lo peor y todos lo dicen, pues no estás decepcionando a nadie. Pero si en una parte eres muy eficaz y en otros no, pues entonces hay que ver qué está fallando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no podemos ser luz de la calle y oscuridad de mi casa, ¿sí? Entonces, es importante construir entonces una personalidad, trabajando con el carácter, ya que el carácter refleja la personalidad. Y mira, aquí en su exposición de Stephen Covey, él manifiesta que es como un iceberg. Un iceberg apenas se ve una puntita en la parte superior, pero está soportada por todo el cimiento en la parte inferior. Entonces él dice que la parte superior es la personalidad y la parte de abajo es el carácter. Es decir, el carácter que tengas es lo que se va a mirar hacia el exterior, lo que ve las personas como eres, pero está el carácter en la parte interna de tu ser. Construyendo entonces el carácter, vamos a ver si podemos entenderlo a través de esta anécdota que se nos platica, que es una anécdota de Gandhi. Y Gandhi dice aquí que en cierto momento una mujer llegó con su niño a pedir un consejo a Gandhi. ¿Y qué pasó? Y le pidió a Gandhi que hablara con su hijo, ya que el pequeño comía muchos dulces, mucho azúcar. Gandhi le pidió que regresara en una semana después. ¿Qué ocurrió? Pues que a la semana siguiente la señora llevó a su niño, pero le preguntó a Gandhi, la señora, ¿por qué no había hablado con el niño la semana anterior? Gandhi le respondió, porque la semana pasada también yo consumía mucha azúcar. Aquí retomamos la parte esta que vimos hace unas láminas anteriores
y que lo resalta el apóstol Pablo. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Cómo Gandhi le iba a enseñar al niño a comer menos azúcar si él no tenía todavía ese hábito para poderlo enseñar? Entonces, es interesante esta anécdota. Pero vamos a ver otra. En aquella ocasión le reprochan a Jesús de Nazaret. Y dice aquí, ¿por qué? Y le dicen, porque sus discípulos tomaban espigas restregándolas en las manos en día del sábado. El maestro lo sabía, de hecho, ¿eh? De ello aprendemos que hay cosas que son permitibles, que sin embargo no está permitido en el Talmud. Entonces vamos a ver que aquí muchas veces las personas se confunden y piensan que no, es que el maestro también cometía errores, que cómo es que sus discípulos, a ver, permíteme, quien la estaba tomando era él. No, pero que él sí lo sabía. Ah, sí lo sabía. Pero entonces si lo sabía es que tenemos que formarnos la idea de que hay cosas que son permitibles hacerlas y hay cosas que no, y si él no les decía nada, pues es que no hay problema, sí se podía hacer, no hay ninguna dificultad para entender esto. Entonces dice aquí, los fariseos habían forjado su carácter en el Talmud. Hay que ver cómo vas a forjar tu carácter, en qué es lo que te va a favorecer para que forjes tu carácter. Y dice, y claro está que chocaban los fariseos, saduceos y demás constantemente en el carácter del maestro, porque él estaba forjado en la verdad de Dios. ¿Qué significa entonces cuando vemos esto? Que el Talmud entonces, es que efectivamente el Talmud son comentarios de hombres. Entonces dice aquí Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, esencialmente es esto. Evangelismo o evangelización va a tener que ir de la mano con lo verdadero, con lo real. Nada de secretos, nada de discrecionalidad. Tiene que ser todo a la vista de todo. Te compartimos nuestra lechucita y nos vemos en Evangelismo parte 2.